Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días, bienvenidos. Esto es Debate Abierto Dominical, el último debate abierto de este año 2019. Gracias por acompañarnos. Vamos a abordar hoy un tema interesantísimo que fue noticia esta semana. El presidente de la República, en un acto en el Palacio de las Garzas del Salón Amarillo, firmó un acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para todo lo relacionado con un diálogo nacional para analizar las reformas constitucionales. Vamos a explicar a fondo qué es lo que se busca ampliando este diálogo, cuál es el trámite, cuál va a ser el papel del PNUD en todo esto. Así que, señoras y señores, va a haber tema para rato hoy aquí en Debate Abierto, el último del año. Vamos a presentar a Jorge Almengor, que es vocero del Gobierno Nacional. Él es viceministro de Economía y Finanzas. Nos acompaña Ana Matilde Gómez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua. También está con nosotros Gabriel Boic. Él viene en representación del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El señor Bruno Garisto, que es el presidente de la Concertación Nacional. Secretario Ejecutivo. Secretario Ejecutivo. Y Leandro Ávila, que es el presidente de la Comisión de Gobierno, Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Diputados. Danilo Toro también estará en el análisis aquí en mesa. Así que vamos a comenzar cronológicamente con usted, señor viceministro. El lunes fue el día preciso en que el presidente de la República, el vicepresidente y el PNUD firmaron este acuerdo, este pacto, este compromiso. ¿Qué es lo que realmente encierra este documento? Bueno, muchas gracias, Álvaro. No sé, cronológicamente es una buena palabra para comenzar, ¿no? Comenzamos acá de parte del Gobierno Nacional y de parte del presidente Laurentino Cortizo, pues, explicando que esto no se trata de un cambio conceptual de lo que ya se ha venido discutiendo, puesto que nosotros consideramos, y el presidente así lo ha hecho ver, de que la reforma constitucional para la sociedad panameña es un punto muy importante, no solamente que fue parte de debate de la campaña electoral, sino que todos los panameños a nivel general estamos consensuados en que de hecho debemos reformar esa constitución política. Y es importante mencionar qué es la constitución política. Es el principal pacto social de una sociedad en un Estado organizado. Y para ello es importante que todas las partes puedan atender y obviamente participar en este proceso amplio de consultas, con lo cual el presidente, obviamente tomando en cuenta las discusiones y los debates que se dieron tanto en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, así mismo como en el Pleno, y por supuesto recibiendo diferentes participantes durante toda esta primera etapa del proceso de reforma constitucionales en la primera legislatura de la Asamblea Nacional, decidió pues, y así fue aceptado por todo el Consejo de Gabinete, que se reorganizara y se reorientara mediante la búsqueda de un tercero independiente, como lo es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, que básicamente va a servir como un facilitador para todo este proceso de ampliación de consultas a nivel nacional. Entonces, eso quiere decir de que no se va a continuar con la discusión y el debate de las reformas constitucionales, la propuesta que se había presentado en la Asamblea, que estaba programada para la segunda legislatura, dentro del primer semestre del año 2020, sino que se van a establecer mesas de diálogo a nivel nacional, una mesa principal a nivel nacional, 15 mesas territoriales y por supuesto que debajo de ellas mesas locales que van a incluir de una u otra manera la mayor cantidad de panameños que quieran y puedan participar dentro de este proceso de consultas. Okay. Algo que hay que rescatar y me gustaría que nada más mencionarlo en esta etapa es que incluyendo en el caso de las áreas indígenas, las comarcas, se está traduciendo el documento a los diferentes lenguajes originarios de la República de Panamá para que haya mayor amplitud y mayor profundidad en ese debate y esa consulta ciudadana a nivel nacional, que va a ser entre panameños, con la salvedad de que el PNUD va a servir como un facilitador de todo el proceso desde un punto de vista de marco logístico
y por supuesto que desde un punto de vista de marco lógico y conceptual para efectos de lograr el mayor consenso posible dentro de este país. Ok, aclaración a la ciudadanía. Al retirarse, al aprobar la Asamblea el retiro de las reformas, ¿muere lo que se hizo en la primera legislatura? Bueno, se está tomando de cero. Se está tomando como base el documento que se presentó a la Asamblea Nacional como el documento principal que va a ser objeto de las consultas. Sin embargo, las mesas de diálogo y de consultas van a ser mucho más amplias, porque no solamente van a atacar temas constitucionales particularmente, sino que también van a abrir el compás para que todos los panameños podamos aportar lo que nosotros consideramos que deba ser adecuado desde un punto de vista de planificación de políticas públicas. Es decir, que estas mesas de diálogo van a servir para realmente transformar y realizar el nuevo concepto de desarrollo de la República de Panamá hacia un futuro. Y es importante recalcar algo, esto no solamente involucra a los panameños que tengan la mayoría de edad o que sean mayores de 18 años, sino que también algunos panameños que estén en etapa de graduandos o pregraduandos de las escuelas, porque este va a ser el contrato social y la constitución con la cual ellos mismos van a vivir y van a desarrollarse en sociedad. Por lo cual es importante que entendamos que todos estamos llamados a participar dentro de este proceso de consultas, que va a ser un proceso amplio, en el cual también tenemos que tener la capacidad de discernimiento y de conocimiento de que van a haber diferentes criterios y por supuesto que aquí todo se va a tratar desde un punto de vista analítico, mediante métodos cuantitativos y cualitativos que hagan un balance de toda esa data informativa que se va a recoger y científicamente establecer cuáles son las mejores propuestas que deben ser recogidas dentro de un documento que va a ser preparado por un comité de expertos panameños que va a ser conformado por un grupo de panameños que designará el órgano ejecutivo mediante una propuesta de perfil que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo va a estar definiendo mediante métodos cualitativos y cuantitativos también. O sea que estamos partiendo de cero. Estamos utilizando el documento, pero básicamente vamos a tener un documento que sea consensuado por toda la sociedad. Entonces, ¿ustedes tienen un calendario? ¿La Asamblea tendría que comenzar a revisar nuevamente todo lo que se discuta y se apruebe en esta comisión presidida por el PNUD y luego tendría que terminar esa legislatura, vendría una nueva para ser aprobada en la segunda legislatura? Básicamente esta sería una propuesta que tendría que pasar por todo el proceso constitucional de aprobación en las dos legislaturas y posteriormente un referéndum. Se ha tomado como punto objetivo o meta el mes de noviembre del 2021, que es el momento en el cual la República de Panamá cumple su bicentenario de su independencia con España y básicamente tratar de que utilicemos eso como la fecha meta para que todos los panameños podamos lograr ese consenso nacional, se presente a través de los procesos de aprobación que establece la Constitución con la Asamblea Nacional y por supuesto que después se haga un referéndum nacional que sería el que aprobará en su momento las reformas constitucionales. Ok, vamos ahora con Leandro Ávila. En la Asamblea, esto comenzaría a partir del 2 de enero próximo. Bueno, yo primero antes de entrar a ver cuándo inicia esto, yo creo que sí es importante rescatar el trabajo que se hizo en la Comisión de Gobierno. O sea, nosotros recorrimos todo el país con las uñas. Inclusive en las comarcas nos pedían el documento traducido al lenguaje de ellos y no fue posible porque no teníamos los recursos necesarios. Sin embargo, así recorrimos todo el país, tocamos directamente a más de 11.000 personas, pero aparte de eso usamos las redes, que es el mecanismo moderno, y alrededor de 1.300.000 panameños accesaron a la cuenta de la Asamblea para enterarse de lo que eran las reformas constitucionales. También agarramos el documento original que nos envió el órgano ejecutivo, lo publicamos en 2 o 3 periódicos de la localidad y posteriormente el documento que se aprobó en la Asamblea lo volvimos a publicar en los medios de comunicación. O sea que yo siento que la Asamblea hizo su trabajo, no fue un trabajo perfecto, en especial en los temas que tienen que ver con institucionalidad, pero ahí hay un esfuerzo que vale la pena. Y en el caso nuestro, la Asamblea, hay muchos temas ahí que nosotros, si no son tomados en cuenta, en el otro diálogo sí lo vamos a tomar. Y te lo voy a decir, tema de descentralización, tema de la educación, en donde se le está dando un 6% del Producto Interno Bruto
a la educación de este país. O sea, son temitas que nosotros no vamos a soltar. El tema de la descentralización no lo vamos a soltar porque este país se sigue desarrollando solamente en la capital y en el interior la gente no tiene lo básico. Mientras que acá tenemos línea de metro 1, línea de metro 2 y vamos para la línea de metro 3. Entonces, hay algunos temas, pero nosotros tampoco vamos a una velocidad de que el 2 de enero o el 3 de enero tenemos que retirar un paquete que el gobierno central, que es el padre de la criatura de la reforma, haga su trabajo. O sea, y mientras tanto la Asamblea se tomará su tiempo, Pero mientras porque esto ustedes lleva no un proceso. Mientras ustedes no aprueben eso, la mesa no se puede instalar. No, eso no tiene nada que ver. La mesa se puede instalar totalmente. Una cosa del órgano ejecutivo, otra cosa de la Asamblea Nacional. Nosotros vamos a hacer nuestra discusión primero en la Comisión de Gobierno. Vamos a ver los procedimientos que nos dice el reglamento interno y va a haber una discusión en la Comisión de Gobierno sobre el retiro o no del paquete, e inclusive cuando ya la Comisión de Gobierno tiene su postura, la tiene que llevar al Pleno. Y el Pleno es el soberano, el Pleno es el único que puede decidir retiro o no retiro. Ahora bien, si me preguntas a mí, yo no veo problema en que se retire porque esta criatura no nace en la Asamblea. Esta criatura es del Ejecutivo. La Asamblea lo único que hizo es que, cumpliendo con el artículo 313, numeral 2 de la Constitución, nos sometimos al debate público en el recorrido al país y en los 3 debates que le dimos en la Asamblea Nacional. Y ahora el Ejecutivo ha decidido reevaluar una forma de tratar de ser más inclusivo, de que más gente participe del diálogo, y nosotros en la Asamblea lo vemos muy bien. La criatura no nace en la Asamblea, pero bien. en la Asamblea hubo quienes la agarraron a piñazos a la criatura. Era de esperar, porque hay que entender que 71 cabezas, no todo el mundo comprende el proceso de cambio que se necesita. Yo le traté de explicar a muchos compañeros que lo que era bueno hace 40 años, hace 30 años, hoy en día, en pleno siglo XXI, ya eso no funciona, ya eso la sociedad no lo acepta. Lo que la sociedad aceptaba hace 20 años, hoy esto ha cambiado. Hoy la gente fiscaliza de manera más directa a la clase política. Entonces, yo creo que estos compañeros entendieron el mensaje y esperemos que cuando venga el nuevo proceso de debate, producto del trabajo que se vaya a hacer, las cosas sean mucho más fáciles para todos los panameños. Yo creo que lo importante aquí, y por eso a mí me da risa este país, yo tenía rato de no ver un presidente que escuchara. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces los gobernantes toman una decisión y cuando dicen van por ahí, y no Hemos sé. vivido esas experiencias. Oiga, el presidente Nito Cortizo, Eso no lo tiene que explicar, eso lo entendemos bien. escuchó a la gente, porque esto venía sabroso para enero, te voy a explicar por qué. Sí. Yo estuve pendiente de todos los diálogos que se dieron después de la aprobación. Todo el mundo decía lo que quería, pero al final dice, pero queremos que lo retiren. Entonces yo le decía al presidente de la Asamblea, oye, ustedes están prestando atención a lo que la gente le dice. Ellos dicen todo lo que quieren, pero al final le dice, quiero que saques ese paquete de ahí. Y ellos entienden que te lo dijeron, y como en enero tú no lo saques, tú vas a tener aquí 50,000 personas protestando, ¿y quién aguanta eso? Entonces yo creo que la decisión que toma el órgano ejecutivo me parece muy buena. Ahora bien, yo soy un diputado de 70, pero yo estoy seguro que muchos de los compañeros van a entender el momento y van a comprender la jugada que se está haciendo. Es una jugada que permite oxigenar un poco a la Asamblea, pero que permite que este diálogo de reformas constitucionales se pueda fortalecer. Yo creo que hay una encuesta que salió por ahí, en donde el 86% de los panameños cree firmemente en que tenemos que modificar nuestra Constitución. El problema es en el cómo y en qué. Y yo creo que sobre eso, bueno, si el PNUD nos puede ayudar en eso, a un diálogo franco y ameno, y llegar casi a los niveles que necesitamos por una buena Constitución, yo creo que sería lo correcto. Yo sí tengo claro, no solamente en los aspectos institucionales, pero necesitamos actualizar nuestra Constitución al siglo XXI. Ahí hay temas, miren, y eso le va a pasar y se lo voy a decir desde ahora. Ahí hay temas en donde cuando usted consulten con los diferentes sectores, todo el mundo quiere que cambie, pero no quiere que cambie su sector. Ejemplo, la Contraloría no hace nada con tener el INEC ahí en esa institución. El INEC es un instituto que debía estar fuera de la Contraloría. Lo metimos en la reforma, le íbamos a garantizar la misma estabilidad a los trabajadores, pero alguien dijo por ahí, eso no me gusta. Sí, las estadísticas nacionales. Cuando usted se va a la Caja de Seguro Social, queremos fortalecerlo, queremos convertirlo casi como un título del canal. Bueno, dicen, cambia ya, pero aquí no me toque esto. Son 7 o 8 puntos que nosotros vimos en donde la gente era reacia al cambio, pero al cambio para él. Él quería el cambio para los demás, pero no para la institución que le correspondía. Entonces, va a ser interesante y nosotros tenemos la buena voluntad en la Asamblea. Yo creo que el señor presidente de la Asamblea lo ha demostrado, mantuvo el diálogo en todo este tiempo de turbulencia. Así que
hay que echar esto hacia adelante. Este diálogo y los consensos que se den dentro de esta mesa no le quitan para nada, y eso tiene que entenderlo la población, la potestad que tiene la Asamblea y los diputados de hacer cambios en el momento en que ese documento llegue a el primer debate allí en ese órgano del Estado. Yo creo que ustedes pueden hacer exactamente lo que les dé la gana con ese documento, porque ustedes están allí para legislar. El término de hacer lo que nos dé la gana no es bueno, porque ese es el término que la gente está combatiendo, ¿no? O sea, mínimamente la gente va a esperar que las cosas positivas que salgan del nuevo documento sean respetadas. O sea, vuelvo y te repito, el tema de las instituciones, de los órganos del Estado, ahí está la clave de la reforma. O sea, cómo va a ser el proceso de la Asamblea en materia de juzgamiento entre los diputados y la Corte, cómo vamos a lograr la autonomía del órgano judicial, porque aquí todo el mundo habla de que quiere justicia, pero cuando usted se va al presupuesto general del Estado, le acaban de recortar 84 millones de dólares al órgano judicial. ¿Cómo va a ser también la independencia de la Asamblea Nacional? Porque si bien es cierto, hoy el presidente Cortizo mantiene un diálogo fluido, tampoco nunca ha llegado a la Asamblea a decirnos qué hacer, pero en el pasado hemos sido chantajeados, hemos sido amenazados por ese poder que tiene el órgano ejecutivo sobre los demás órganos del Estado. Entonces, por ahí gira el gran cambio que nosotros necesitamos, ¿no? Pero cosas que se aprueben en esa mesa de diálogo, ustedes las pueden echar para atrás tranquilamente. Bueno, pero yo quiero verlo en positivo, Álvaro, porque, o sea, no hay que matar la esperanza antes de que florezca. Malo. O sea, yo creo que sí. Yo no te estoy diciendo que el documento que nos llegue va a salir 100% igual, pero hay cosas en que nos tenemos que poner de acuerdo para respetarlas. O sea, porque si no lo hacemos, no hemos hecho nada. La no reelección de ningún cargo. Hombre, ya eso los diputados lo habían cedido. Los diputados habían dicho ya, bueno, una reelección y ya. Ahora, ¿en ningún cargo? Bueno, solamente para los diputados. Tú sabes que en este país está satanizada la Asamblea, así que solamente se pensó en los diputados. Pero te voy a decir una cosa, mira. Eso de la no reelección es una tontería. ¿Por qué? Porque esa es la decisión del pueblo. Si el pueblo quiere tenerte ahí 5 o 10 años, el pueblo lo hace. Ahora, ¿quieren limitarlo? Bueno, ya está limitado 1 año. Los diputados lo aceptaron, pero no tiene sentido. O sea, ¿por qué no se le permite a los diputados y si se le va a permitir a los alcaldes, a los representantes? Mira, tú no tienes idea de la cantidad de información que nosotros tenemos. De paso se la podemos dar al PNUD. Tú sabes todo lo que salió en la mesa del diálogo. La gente está diciendo, hey, yo quiero un alcalde profesional. La gente está diciendo, yo quiero un diputado profesional. ¿Qué significa eso? O sea, que no quieren más gente empírica. Quieren profesionales. Entonces alguien dice, no, pero esa es la democracia de la plutocracia. No, la gente está diciendo, tú vas a administrar fondos públicos como alcalde. Entonces tú tienes que ser un profesional. Porque ya no estás manejando la tiendita esa que manejabas antes, ahora maneja un municipio con mucho más recursos. La gente está diciendo que quieren elevar los años para el representante de corregimiento, que no puede ser posible que un muchacho de 18 años pueda ser representante de corregimiento. La gente dice mínimo tiene que tener 21. O sea, la gente abajo, pero esos temas no se pudieron incluir porque dice que es antidemocrático. Pero, sin embargo, ¿por qué es antidemocrático si en este país hay más escuelas cada día, hay más universidades cada día? Y si tú no te capacitas, no es el problema mío, es que tú no quisiste. No, tan sencillo como eso. Entonces, si quieres que una administración pública sea más eficiente, también tienes que profesionalizarla. Vamos al cambio. Avanzamos, señoras y señores. Se suma a la mesa Danilo Toro para el análisis, pero vamos acá con el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Gabriel Boik. ¿Qué es el PNUD? Para que la gente lo tenga claro. Bueno, buenos días. El PNUD es una agencia del Sistema de Naciones Unidas creada ya hace 54 años. Está conformada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la misión? La misión es acompañar a los países en su proceso de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo cultural, desarrollo ambiental. ¿Hay en Panamá experiencias donde ha participado el PNUD en diferentes temas, como el que se presenta ahora? De hecho, el PNUD en los últimos 30 años ha acompañado a Panamá a diversos procesos de diálogo, diálogos nacionales, diálogos temáticos. Recientemente, por ejemplo, el PNUD acompañó 2 procesos que pueden ser una muestra interesante sobre los éxitos obtenidos. Uno con el tema de salud, la Comisión de Alto Nivel que se creó en el año 2015, y de igual manera el Compromiso Nacional por la Educación, ese gran pacto nacional sobre el tema educativo que sentó en la mesa a los diferentes sectores del país para obtener un proceso
un documento guía, un documento marco, un documento de políticas públicas que alimentase la hoja de ruta para el tema educativo en Panamá. En los diálogos de Contadora creo que también estuvo... Más hacia atrás, Bambito, hay muchos procesos que hemos acompañado, procesos de trascendencia nacional. En el tema de la Ley 51, Caja de Seguro también Social. Caja de Seguro Por Social. Caja del Seguro estuvo Social, presente. ese proceso lo inició la facilitación el Programa de Naciones Unidas porque venían sentados con la Caja del Seguro Social en mesas de trabajo. La última parte del proceso fue un proceso facilitado por el Consejo de Rectores realmente, pero el PNUD estuvo acompañando. En esta misión que ahora tiene el PNUD en Panamá, ¿cuál será el rol, el papel? Porque en las redes inmediatamente comenzó un debate relacionado con agendas particulares que tiene la Organización de las Naciones Unidas, de la cual es parte el PNUD, y que pudieran ser impuestas en estas reformas constitucionales. ¿Ustedes tienen voz y voto en ese diálogo? ¿Tendrían? No, nosotros, el PNUD en este proceso va a ofrecer una plataforma metodológica para llevar adelante un diálogo inclusivo, participativo y territorial. Un diálogo que permita que todas y todos los panameños encuentren un espacio para que su voz se escuche. Sin embargo, no vamos a entrar en lo sustantivo. Lo sustantivo le corresponde a la sociedad panameña, al pueblo panameño y a las instituciones de Panamá. O sea, ustedes no pueden llegar allí con un documento. Estas son nuestras sugerencias y recomendaciones para el documento que se genere desde el proceso del diálogo va a ser un documento que va a estar generado, bueno, primero, andar un poco en lo que ya el viceministro nos compartía, todos los documentos previos que se han generado en torno a la reforma constitucional van a ser elementos que se van a tomar en consideración para compartir con las mesas de trabajo, con las mesas territoriales y con la mesa nacional. No vamos a partir de cero, vamos a partir de un proceso que reconozca los esfuerzos que el país ha realizado en materia constitucional. Pero nosotros no vamos a incluir documentos como PNUD dentro del proceso. Vamos a generar la plataforma metodológica para un diálogo transparente, para un diálogo inclusivo, que es muy importante, un diálogo que permita que mujeres, que los niños, que los jóvenes, que los pueblos originarios estén presentes, que las etnias estén presentes y que los sectores geográficos del país se vean reconocidos en ese espacio de diálogo. En pocas palabras, ustedes se meten en la forma, pero no en el fondo. Correcto. Nosotros planteamos el escenario y nos aseguramos que sea un escenario transparente, que sea un escenario en donde las reglas estén claras y donde cada una de las personas, cada una de las instituciones y cada una de las organizaciones que vaya a participar sienta que su voz fue escuchada. Una reforma de panameños para panameños. Una reforma hecha por panameños para panameños. Bien. Ana Matilde Gómez. Bueno, muy buenos días a todos. Feliz Navidad a todos los televidentes y mis mejores deseos para el año 2020 para todos. Yo veo tres elementos en esta decisión del Ejecutivo, ¿no? En primer lugar, observo que hay un reconocimiento del fracaso del método o del proceso que se había llevado. Eso es evidente. En segundo lugar, me parece a mí que hay un traslado de responsabilidad a un actor nuevo, porque definitivamente que lo que todo el mundo generó como expectativa, que iba a ser responsabilidad del Ejecutivo, de liderar un proceso amplio de discusión nacional para poder entonces, con el método escogido, llevar lo que se recogiera a la Asamblea, se convirtió pues en un traslado de documento de la concertación a la Asamblea. Así que hay la introducción de un nuevo actor, con experiencia como articulador, sí, en diálogos y en consensos. Para mi gusto, le comentaba aquí al representante del PNUD que yo considero que la OIT tiene una amplia trayectoria, incluso después de la Primera Guerra Mundial, o sea, es anterior a la creación del propio organismo, del propio sistema, y ha desarrollado un importante discurso y acción de cara a la justicia social, que no lo tiene el PNUD necesariamente. Y el tercer elemento, y después voy a explicar un poquito más esto, pero el tercer elemento es el desconocimiento de la realidad nacional. Esto no es un tema solo de reformas constitucionales como documento final. Es el proceso de consolidación democrático que necesita un amplio consenso y participación
para que los sectores históricamente marginados encuentren espacios de comunicación que es asincrónica hasta ahora, porque estamos hablando entre generaciones. Estamos en una era totalmente distinta, no en una era de cambios, es un cambio total de eras. Yo coincido con aquellos autores que lo plantean así, desde la academia, desde la doctrina, y eso hace que aquellos interlocutores que se ha buscado históricamente los gobiernos para elaborar documentos base, hablan desde el siglo pasado para una constitución que tiene que trascender al siguiente siglo, una constitución que va a gobernar y regir los destinos de una población mayoritariamente en este momento joven, que está activa y que está beligerante, pero que tiene que contemplar que en el año 50 la mayoría vamos a ser viejos. O sea que ahí hay una dicotomía interesante que plantea un reto muy profundo para el diálogo. Entonces, si de acuerdo al estudio que se hizo por el CIEPS, el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, el panameño común visualiza la importancia de las reformas constitucionales como la que debe defender al pobre, como la que debe salvar a los panameños excluidos, como la que tiene que atender el tema de la pobreza. Todo eso nos lleva nuevamente al tema medular que tiene Panamá, que es la gran desigualdad. Aquí hay un segmento de la población muy reducido que está acumulando la mayor cantidad de riqueza con todo el desarrollo que hemos tenido en los últimos 30 años, ¿sí? Con todas las políticas económicas, sociales que hemos tenido y las faltas de algunas políticas como la criminológica, la educativa, y etcétera. O sea, las carencias y lo que hemos hecho durante 30 años en el país, lo que ha hecho es acrecentar esa brecha, golpear duramente a la clase media, empobrecer o depauperar aún más a aquellos que están marginados del desarrollo y enriquecer aún más a aquellos que están cerca del poder, aquellos que siempre han rodeado al poder, porque financian campañas, porque se benefician después de los procesos de desarrollo, o sea, de los proyectos a través de las alianzas público-privadas, o tal vez no de las alianzas, sino de los mecanismos de participación privada en el sector público, a través de concesiones y contratos. Es el mismo sector dando vuelta. Así que las reformas constitucionales para Panamá en esta coyuntura, en un análisis estratégico, no solo de coyuntura, es que demanda un esfuerzo enorme por hablar entre sectores que no se están comunicando, hablar entre sectores que no se dicen lo mismo, entre sectores que están encontrados y que tienen aspiraciones distintas. Entonces, ese articulador tiene que tener mucha experiencia, pero también encontrar el mecanismo, la herramienta para que la justicia social en el diálogo esté presente, ya sea desde la reforma de la seguridad social, la reforma del trabajo, porque el trabajo para el siglo XXI es otro, o sea, ¿qué le espera América Latina en materia de trabajo y de inserción laboral? El tema de la delincuencia y el crimen organizado, el tema de la educación, pero educación para el trabajo y educación para el desarrollo, educación para la inserción. O sea, hay una gran cantidad de temas que son mucho más que aquello que demostró que la concertación no visualizó. O sea, la concertación tuvo un enfoque muy miope de lo que el panameño, la expectativa del panameño en una coyuntura muy especial. Muy reducido también. Pues por supuesto, la miopía es eso, una visión reducida, porque solamente se enfocó en la arquitectura del poder, que es necesaria, pero no es suficiente para la transformación del Estado en el momento que estamos viviendo. O sea, no tocó temas que le interesa al panameño común. Y que además nos interesan como nación para poder sobrevivir en el siglo XXI, como es el tema de la seguridad social, pero con un enfoque solidario, porque nosotros no podemos caer en la asfixia y el temor de que si nosotros no vamos al sistema de pensiones privados, esto va a colapsar. No, nosotros necesitamos un amplio diálogo que nos hable del proceso solidario y de la justicia social. Por eso, volviendo al punto, le decía, el PNUD es un buen articulador, claro que sí, pero en diálogo social, con justicia social no hay como la OIT, ¿no? Entonces, ojalá que haya ahí alguna confluencia de actores para que se entienda que Panamá necesita quienes los vayan llevando, quienes con experiencia en metodología, porque no puede ser en lo absoluto en los contenidos, y ellos lo saben perfectamente, eso podría dar al traste cualquier esfuerzo legítimo,
Ellos no pueden tocar los contenidos, ni imponer contenidos, ni proponer contenidos. La desconfianza que hay en un sector de la población. Bueno, también hay que despojarse de un poco de atavismos en el sentido de que está lo que sabemos sociológicamente, la teoría del caos. Hay quienes no quieren que nada cambie. Claro. Hay quienes siempre quieren generar caos porque en el caos es donde ellos ganan. Porque cuando todo el mundo está asustado, el que dice que tiene cómo cazar la bruja, entonces es donde la gente se pega. Y en realidad no tienen ningún tipo de solución porque por años han venido con el mismo discurso de meter miedo pero no traer propuestas, no hacer nada concreto. Entonces hay que cuidar lo bueno que tenemos, pero hay que ser lo suficientemente sinceros de aceptar aquello que no ha funcionado, aquello que no está funcionando, para que tengamos más de 200,000 jóvenes, hombres y mujeres, que no están participando en ningún tipo de oportunidad. O sea, es una generación perdida, la generación que no está aportando al desarrollo, pero que tampoco está capitalizando para su futuro. Los mal llamados ninis, que son los falta de oportunidades. Tenemos que hacer un diálogo que permita reconocer que la corrupción ha penetrado todo el sistema público, pero con alianza importante y beneficio directo del sector privado. Hay que poder conversar sobre los temas de los subsidios, sí, pero reconociendo que hay una gran cantidad de exoneraciones a sectores privados cuyas ganancias solamente están asentadas en esas exoneraciones. Y eso le va directo al Ejecutivo, ¿sí? Eso hay que atenderlo, porque somos un país lleno de esa desigualdad. Hay gente que se la pasa criticando totalmente los subsidios, pero no quiere poner atención a que hay sectores privados totalmente subsidiados y existen subsidios cruzados también. Tenemos que tener la capacidad como panameños de decir, bueno, a todos nos conviene replantearnos el país que tenemos de cara al siglo XXI. O sea, hacia dónde queremos ir. Así que va a haber que poner algún tipo de interés en distintos sectores, sobre todo esos que les gusta la olla de grillos revuelta. Eso hay que aplacarlo porque todos tenemos que participar, todos tenemos que poder aportar. Y si este va a ser el mecanismo, que no significa que uno desconozca, por ejemplo, la gran virtud que pudiera ser la convocatoria de una constituyente con aliados articuladores estratégicos, convocar una OIT, convocar un PNUD para metodologías de un proceso constituyente, que en realidad es lo que vamos a hacer, pero no sé por qué le tienen miedo a llamarle por su nombre. Porque van a cambiar el método, sí, porque finalmente lo van a llevar a la Asamblea. Entonces no es una constituyente como tal, pero en el proceso van a hacer lo que tenían que haber hecho con una convocatoria a un proceso constituyente. ¿Usted le ve un final feliz a esta comisión que se instala por parte del Ejecutivo? Bueno, mira, yo no tengo una bolita... No, evidentemente, un final feliz me refiero a que logre su objetivo, la aprobación en un referéndum. A veces, cuando uno solamente se concentra en un resultado final, desconoce la importancia del proceso. Para los panameños en este momento pudiera ser más importante la consolidación democrática a partir de un proceso con una metodología bien llevada que permita una amplia participación, donde los que históricamente no han hablado empiecen a hablar siendo respetados desde sus derechos humanos. Ese proceso podría ayudarnos aún más y aunque no tuviéramos el resultado ahora, eso nos dejaría listos para una convocatoria en un nuevo gobierno, un proceso constituyente. Así que yo no le resto el valor que puede tener el proceso que ahora se va a llevar, que debió haberse hecho desde el inicio, desde el principio, y no ir corriendo a entregar este paquete de propuestas tan reducidas para un problema tan complejo, que no quiere decir que no tienen que tocarse, porque el tema de la arquitectura de poder es importante. Es más, puede ser la raíz de muchos de los otros problemas, pero si el ciudadano no se le explica suficientemente, no lo va a comprender. Y como decía el diputado aquí, por ejemplo, bueno, es el ciudadano el que decide cuántas veces te manda a la asamblea. Bueno, eso sí cuando tú tienes un ciudadano informado, pero cuando hay un factor que impacta directamente el resultado de las elecciones, como es el clientelismo, tú no puedes concederle semejante gratificación y responsabilidad al voto. Porque claro que en la medida que tú le resuelvas el día a día a ese no elector, ese cliente que tú te ganaste en una democracia distorsionada, sigue votando por ti. Entonces, esas son las cadenas que hay que romper. Aquí hay diputados que los religió el sistema, no el voto popular. Bueno. Vamos con usted, don Bruno, pero quiero hacerle una pregunta al señor Boik. En esa mesa, ustedes van a pedir que esté sentado los sectores que favorecen una asamblea constituyente y que se oponen a reformas constitucionales. Parte de lo que el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo tiene como experiencia en el proceso de diálogo es sentar a todas las partes involucradas en este proceso. Y esta es la Constitución de Panamá. Significa que todo el pueblo, todas las organizaciones, todos los sectores, todas las orientaciones ideológicas tienen que estar sentadas en el proceso. Parte de lo que en su momento, y aprovechando la presentación que nos hacía la decana, el proceso que el diálogo significa para el país, lo que para el PNUD significa acompañar este proceso para el diálogo, es tratar de incorporar no solamente un elemento de transparencia en el proceso, que es importante. Yo coincido en que quizás la mayor fortaleza de esto va a ser el propio proceso, pero también incluir no solamente orientaciones ideológicas, incluir poblaciones que han estado históricamente excluidas de la discusión constitucional. Sí, quizás coincide con un proceso mucho más amplio que se llama de otra manera a nivel de mecanismo de modificación de la Constitución. Pero nosotros, como Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como integrador del sistema de Naciones Unidas, porque al final desde PNUD pueden participar también otras instancias del sistema, lo que queremos es que las mujeres, por ejemplo, que en su momento, en un mecanismo tripartita, no están incluidas las mujeres, no está incluida la representación de los jóvenes. Sí, porque no hay mujer trabajadora. Claro, pero está desde el trabajo y no está desde el sector juvenil. Pero es la experiencia. Desde la necesidad del... ¿Hay un tiempo específico para ese diálogo? Precisamente, y para los efectos de la participación, eso implica abrir un proceso que va a definir sus tiempos en la propia dinámica. Efectivamente hay un cronograma tipo, un cronograma ideal, pero la definición del proceso, el propio proceso, los procesos de comunicación asociados al diálogo van a establecer la dinámica de los tiempos. Queremos que no se quede nada por fuera de la discusión, que no quede nadie fuera de la discusión y que los procesos se agoten de acuerdo a su propia dinámica. Y tal vez lo más importante que sí aporta el sistema de Naciones Unidas es la experiencia en la metodología, Álvaro, porque este tipo de diálogos no se pueden llevar sin una metodología ordenada, porque esto no puede ser tampoco todo el mundo disparándose por ahí sin que nadie registre, por ejemplo, las ideas o las propuestas. Lo que pasó tal vez un poco con la comisión en su periplo, ¿no? La comisión de gobierno. Nosotros tenemos todo recabado, audio, video y todo transcrito. Bueno, todo eso tiene que ser parte porque esto no puede dejarse en el olvido. Todo eso que ya pasó, de la gente que ya aportó, tiene que ser parte del documento. No puede ser este documento de la concertación. El documento base tiene que ser el documento trabajado a partir de toda la participación ciudadana que se dio hasta ahora. ¿Y van a recorrer el país? ¿O va a ser Panamá la sede? A ver, vamos a establecer, parte de la metodología establece 15 mesas territoriales, mesas que van a estar en las 5 comarcas y en las 10 provincias. Van a estar allá, no vamos a ir de visita, digamos, a los territorios. ¿Se recoge información? Se va a recoger, se va a construir, se va a trabajar con las fuerzas vivas de cada uno de los sectores que están presentes en los territorios para poder construir, digamos, una discusión de conceptos, de qué quiero, qué conceptos necesito que estén presentes en una constitución. Conceptos como la desigualdad, tratar de romper desigualdades estructurales del Estado panameño. Va a haber una mesa, de seguro van a estar presentes. Va a haber una mesa principal. Va a haber una mesa nacional, luego de esas 15 mesas territoriales va a haber una mesa nacional que es la que va realmente a tener la discusión sobre la construcción de la reforma, que está acompañada de 2 instancias, un comité de expertos, un consejo de expertos, perdón, y un comité de garantes. ¿Y esa mesa principal va a escuchar a personas, a organizaciones, así como funciona la Comisión de Credenciales en un momento determinado? La comisión, la mesa nacional tendrá 2 elementos que a mi juicio son claves en el proceso. Primero, la mesa nacional va a estar conformada por representantes de las mesas territoriales. Es decir, la participación territorial no se agota con el proceso de las mesas territoriales. La mesa nacional está conformada también por representantes de las mesas territoriales. Y lo segundo, que tiene que ver con la comunicación activa que va a tener esa mesa nacional. A través de la plataforma de CERTV se va a hacer streaming de todas las discusiones de la mesa nacional, de manera que cada persona en el país, cada ciudadano, cada ciudadana esté informado, ojos y oídos puestos en la discusión del el principal
documento que tiene al 100%. Perdón, que yo decía, y además se combina con que en enero arranca la mesa, la Comisión Nacional de Reformas Electorales. O sea que es importante lo que se va a debatir allá porque la arquitectura de poder deriva mucho del sistema electoral. Y el sistema electoral no va a poder estar haciendo cambios que después van a chocar con la reforma constitucional. Así que esto no es un escenario fácil. Vamos al cambio. Avanzamos, señoras y señores. Bruno Garisto, de el Concertación Nacional para el Desarrollo. Secretario Ejecutivo. Así es. Ante todo, muchas gracias, Álvaro Alvarado, por la invitación a este programa para seguir trabajando y logrando de una u otra forma plantear lo que la Concertación Nacional ha trabajado en los últimos 14 años. Y es que a través de la búsqueda de esos diálogos estructurados que construyan consensos es el camino adecuado que la nación debe de seguir. Estamos en un momento bastante importante porque definitivamente creo que se está logrando de una u otra forma instalar dentro de la conciencia nacional la necesidad de seguir abordando y profundizando los cambios que nuestra democracia se ha planteado, y ese elemento clave que ha determinado esta decisión del órgano ejecutivo de ampliar el diálogo de la reforma constitucional, siendo un tema muy serio, que es definitivamente esa evolución desde los conceptos de los diálogos de los acuerdos nacionales que construyeron un mecanismo, ya incluso por ley, que empezaba a decirle al gobernante que había que cambiar esa relación entre gobernados y gobernantes, a empezar a hacer una transición a una democracia participativa. Y creo que lo que estamos viendo hoy de todos los panameños es que tenemos un presidente de la República convencido de que a través del diálogo, de la búsqueda de consensos y de la consulta, se podrán establecer las agendas de desarrollo nacional. Creo que el trabajo que nosotros dentro de la Concertación Nacional hemos logrado hasta el día de hoy, y se seguirá insistiendo, es que los temas deben de ser discutidos, no pueden ser aplazados. La dinámica social nacional y regional nos está indicando que no abordar los temas oportunamente pueden generar crisis y pueden generar esa desatención a los reclamos ciudadanos, y creo que atenderlos, dialogar, consensuar de forma estructurada es el mecanismo adecuado. Nosotros estamos convencidos de esto, es el origen, es la génesis de la Concertación Nacional. Y si bien es cierto, nosotros tenemos que hacer referencia a lo que ha pasado en las últimas 3, 4 administraciones. El tema de reformas constitucionales ha estado en la agenda política de todos los partidos y de todas las elecciones en las últimas campañas. Y tenemos finalmente un presidente de la República que desde el inicio de su mandato y previo a su elección se comprometió a generar un mecanismo para el cual el tema no se dejase de lado. Y creo que eso hay que celebrarlo porque realmente estamos logrando los grandes temas de desarrollo, casualmente para plantear una lógica de desarrollo sostenible. Pero sobre todo, este va a ser el primer gran paso para que los panameños, dentro de cómo se ha estructurado este diálogo, también empecemos nuevamente a replantearnos que necesitamos un plan de desarrollo país, con una lógica bien estructurada, que en efecto logre establecer ese balance entre los poderes, de esa relación entre gobernados y gobernantes, pero que sobre todo luche contra las desigualdades, atienda a las necesidades más claras que tiene el país, pero al mismo tiempo lleve ese desarrollo territorial que todos los panameños también requerimos, porque creo que las grandes diferencias en Panamá están bastante bien definidas. Ha sido ese eje logístico, transísmico que nos separó como nación y que hoy por hoy es la gran brecha que tenemos que tratar de resolver. Es cómo llevamos el desarrollo y el equilibrio territorial a todos los rincones de la nación y que ningún panameño se quede atrás. Y en ese sentido, la Concertación Nacional, queremos decirlo, estamos muy abiertos, estamos muy contentos de que se amplíe el diálogo, que se tome en consideración el trabajo establecido, porque en efecto ustedes han encontrado en una propuesta de Concertación Nacional un documento ya consensuado por 23 sectores de la vida nacional y que en efecto estos sectores estarán participando en ampliación del diálogo, por supuesto, porque son sectores bien identificados en un trabajo, una lógica de la estructura de cómo está la participación nacional.
pero al mismo tiempo nosotros hemos celebrado también esa consulta que se ha dado a través de la Asamblea Nacional y específicamente de la comisión que preside el diputado Leandro Ávila de Gobierno, porque la consulta ciudadana era necesaria. Miren, yo creo que tenemos que definir qué es lo que va a pasar en el año 2020, en el año 2021. Hemos tenido un aporte que hizo los 23 sectores de forma multisectorial, de una forma desprendida, atendiendo un tema específico que es el fortalecimiento de la institución. Esto, como el mandato está bastante claro, es una responsabilidad del órgano ejecutivo y que ahora el órgano ejecutivo va a liderar una mesa de diálogo todavía ampliada, pero que el mecanismo que está decidiendo tomar es que además de esta gran consulta nacional con la facilitación del Programa de Naciones Unidas, que nosotros conocemos perfectamente incluso la metodología y que pudiésemos ampliarla, porque la concertación nacional la conoce, nosotros hemos estado involucrados en los últimos 15 años. Sabemos específicamente incluso cómo va a funcionar y se las puedo explicar perfectamente con obras, porque existe, ya se ha ejecutado en el país y ha dado excelentes resultados. Es más, fue la metodología que empezó a restablecer los procesos de planificación en la nación. Es la que ha establecido los primeros acuerdos concertados a nivel de Panamá y que ha vuelto a establecer ese mecanismo de tratar de generar un programa de desarrollo país, que es sumamente importante para que nosotros podamos generar ese horizonte de los próximos 20, 30 años que todos los panameños nos queremos ver. Es un país próspero que se desarrolle, que combata la agenda de desigualdad, pero sobre todo que es básico y es lógico que la institucionalidad debe fortalecerse, porque la modernización del Estado, a través de la modernización también de las estructuras de institución para administrar un Estado que está creciendo, que tiene nuevas necesidades y que de una u otra forma es un Estado que sigue prosperando, requiere también nuevas actividades, nuevas acciones. E incluso creo que quiero apuntalar, porque la doctora Ana Matilde Gómez dijo algo fundamental. No es solamente el resultado que nos fijemos al final del proceso, que yo estoy muy positivo, porque definitivamente los referéndums nacionales de consultas nacionales siempre han partido por el no en la República de Panamá. Y los pasos que se están dando es casualmente que ahora estamos sentándonos y estamos viendo la posibilidad de que sí se puede hacer una transformación y se puede dialogar, y estamos logrando insertar en la agenda nacional que a través de los grandes consensos podremos incluso transformar nuestra Carta Magna. Pero lo importante es el proceso, un proceso bien articulado, un proceso que sí, en una etapa inicial acotó un tema específicamente por un mandato que hizo la Concertación Nacional en materia de esos primeros acuerdos, que era la modernización del Estado, establecer las líneas y parámetros para el fortalecimiento institucional, establecer ese eje conductor vertebral que necesita el país para poderse desarrollar, que es la organización del órgano de justicia, para que los mecanismos de control funcionen, para que el país pueda responder a las necesidades de este siglo XXI, porque sin la organización del Estado y de la justicia no podemos aspirar a tener una inversión sana, no podemos aspirar a tener esa invitación a la inversión extranjera, pero sobre todo a la inversión local, nacional, no se le dan las garantías, eso es fundamental. Y esto redunda incluso en los temas de seguridad ciudadana, que son básicos para el desarrollo y la paz y la tranquilidad. Los diálogos, los grandes consensos bien estructurados darán paz, tranquilidad, que creo que es el gran mensaje que todos los panameños también hemos mandado durante todos estos años. El país requiere paz y tranquilidad para poder seguir prosperando y generar una agenda de desarrollo sostenible adecuada, donde realmente la reactivación económica también sea fundamental para poder combatir las desigualdades del país. Porque si no se genera la paz y la tranquilidad adecuada para el desarrollo socioeconómico, por lo tanto no podremos seguir avanzando en este criterio. Y en ese sentido, el proceso que se plantea hoy es un proceso sumamente sano, es un proceso de diálogo consensuado, porque si bien es cierto, tenemos y partimos de una base, de un proyecto de 40 artículos de la Concertación Nacional. Hay una gran consulta que ya se avanzó dentro de la lógica que manda la Constitución de la República de Panamá en la Asamblea. Ahora vamos a ampliar desde el punto de vista del órgano ejecutivo, toda vez que se cumplan, y obviamente respetando a la Constitución, el artículo 313, numeral 2 de la Constitución, se cumplan estos procedimientos, podremos tener durante el año 2020 un gran consenso.
y parte del 2021. Yo creo que el año 2020 los panameños lo tenemos que definir como el gran año de los diálogos para construcción de consensos estructurados para el desarrollo de nuestro país. Y el año 2021 que se transforme en esa amplia discusión a través de nuestro máximo órgano representativo nacional, que es la Asamblea Nacional de Diputados. Creo que el órgano ejecutivo ha dado pasos sumamente claros en materia de una decisión, que hay un acto de buena fe, pero que hay una decisión bien clara de que la cosa pública se mejore, que la administración pública mejore, y sobre todo en el área fundamental que la concertación estableció, que es esa columna vertebral que es el órgano de justicia. Creo que el órgano ejecutivo está tratando de dando luces de que quiere que se restablezca la confianza en el órgano ejecutivo. Y estoy seguro que con este diálogo que fortalecerá de cualquier forma el proceso de consulta nacional, finalmente cuando logremos que todo este proceso salga adelante, creo que la Asamblea Nacional, y es una apreciación obviamente, creo que la Asamblea Nacional, su gran responsabilidad durante esos dos procesos de debate será casualmente es más que agregar, añadir, discutir realmente los problemas que esa reforma pueda tener y pueda entonces eliminar los problemas que tengan para que los panameños no logremos los consensos. Y creo que ahí vendrá una gran responsabilidad de la Asamblea, y la Asamblea también tendrá esa gran oportunidad de enaltecer también el trabajo que genera la Asamblea Nacional. Y señores, qué mayor consenso, qué mayor construcción en materia de consulta ciudadana que podamos tener al final, que todos los panameños podamos ser consultados a través de un referéndum nacional. Creo que hay 4 etapas bien definidas de un proceso de construcción de una nueva nación, y el proceso, ¿qué es lo que puede traer consigo? El mayor de los beneficios es que podamos incluso integrar a toda esta ciudadanía que tiene una gran cantidad de necesidades, pero también que tiene una necesidad de aportar al país, y logremos finalmente empezar a generar una nueva ciudadanía que también el país requiere para afrontar los desafíos del siglo XXI. Danilo. Bien, después de escuchar a todos los participantes de la mesa, quisiera hacer una muy rápida recopilación para plantear algunos argumentos. Es bien sabido que yo tengo una opinión propia sobre este proceso y lo considero no viable para los intereses del país. Creo que lo más viable para los intereses del país es una constituyente. Sin embargo, hay cosas que quiero ponderar. Y creo que partimos de una realidad que es positiva. El Ejecutivo está convencido que hay que hacer cambios constitucionales. Y esa es una valoración positiva, significativa, porque esta necesidad, este requerimiento no es de ahora, venía desde hace tiempo, y todo el mundo, al igual que el tema del Seguro Social, le sacaba el cuerpo al asunto. Pues lo ha afrontado, y creo que hay que aprovechar la circunstancia de un Ejecutivo que está convencido de ese primer punto. La Constitución hay que someterla a cambios. Bien, la discusión es ¿cómo? ¿Qué tipo de cambio? ¿Y qué ventajas o desventajas o qué riesgos y qué factores de oportunidad representan uno y otro método? Bien, a mi criterio no hay un cambio significativo con esta decisión del Ejecutivo. Es un cambio cuantitativo y no cualitativo. Vamos a hacer el símil con un evento de un acto, ¿no? En un salón. Tenemos la misma gente adentro y tenemos la misma gente afuera. Lo que se decidió es que con la gente que está adentro vamos a agrupar las mesas para que más puestos hayan en las mesas. Ese es un cambio cuantitativo. Pero seguimos en el mismo salón, con la misma comida, con la misma música. El objetivo no cambia. El objetivo es reformar la Constitución y no tener una Constitución integralmente nueva. Entonces, el Ejecutivo está convencido de su propuesta original. Hay quienes lo llaman remiendo, parche. Exacto. Y en esto hay honestidad de parte del Ejecutivo, porque desde la campaña electoral el Ejecutivo dijo que eso era el proyecto que él creía en una reforma constitucional. Obtiene los votos para ganar, habiendo dicho esto. Sin embargo, el esfuerzo realizado hasta hoy día lo lleva a encontrarse con la realidad de que por donde iba la cosa no tenía mayor futuro. Bien, soy de la opinión de que la mesa de la concertación fue una creación genial,
muy buena en la que afortunadamente participó el propio PNUD y que nos sirvió para enfrentar requerimientos de una manera útil y conveniente. Sin embargo, como quedó demostrado, el tema rebasaba con creces las capacidades de la mesa de la concertación. La mesa de la concertación es un instrumento. Y a mi criterio estábamos utilizando una herramienta, un instrumento, de manera inadecuada. Ahora hemos cambiado ese instrumento por otro de mayor envergadura, pero al final es el mismo mueble que se quiere construir. El objetivo entonces está en saber qué es lo que nos conviene como país y por qué. Ese esfuerzo que hizo la mesa de concertación, plausible porque exigió de sus componentes, de quienes allí se sentaron, mucha dedicación y mucho trabajo, no pudo llegar a buen puerto. Porque en realidad los únicos que tienen legalidad para decidir sobre una reforma constitucional son los señores diputados. No hay nadie más. La Constitución es clara. No puede haber un proceso de reforma que no termine en el ducto de la Asamblea de Diputados. No hay otra. La Constitución no ofrece otro camino que no sea ese. Y la gente, el votante, el ciudadano común y corriente, se preguntaba, bueno, ¿qué demostración había demostrado, qué créditos había demostrado la Asamblea, al menos en la última década, para corregir ciertas cosas y qué tan dispuesta estaría a cambiar ciertas cosas? Y la demostración, a mi criterio, con el perdón del diputado Leandro Ávila, que se ha expuesto con convicción sobre este tema, por lo tanto no es una alusión a usted, diputado, porque usted ha salido a dar la cara, es que la Asamblea, que termina por legalidad, siendo el único con la capacidad de reformar la Constitución al final del camino, era la menos dispuesta a hacer la reforma que comenzasen por la casa propia que el país demandaba o que el país sigue demandando. Ha habido ajustes, como el propio diputado lo mencionó, pero la demostración práctica, todo lo que dejó pendiente en los últimos 2 periodos presidenciales en materia de lo que ha acontecido en el seno de la Asamblea de Diputados, no le concede a la Asamblea de Diputados el crédito para presentarse al país diciendo yo soy el que políticamente en estas circunstancias puede definir la suerte de una nueva constitución. Amén de que el Ejecutivo siempre partió del hecho de que me interesan cambios en esto y en esto. De otros temas, no. Hay temas tabúes. Además, hay temas casi religiosos que no se quieren tocar. El título 4 del canal, todo el mundo dice que eso es intocable. Yo digo que ni eso es intocable, que hasta eso hay que someterlo a un proceso de cuestionamiento. He escuchado en 2 ocasiones, por ejemplo, para hablarme de ese caso, con mucho detenimiento, las brillantes exposiciones del doctor Ricaurte Vázquez, que plantea sin duda alguna que este país tiene que enfrentar un nuevo paradigma con respecto al canal. Porque planeamos una expansión sin tomar en consideración 2 grandes cambios que se producen a largo plazo. Y eso no aparece en ninguna parte de nuestro mapa y de nuestro radar, que son lo que ahora se llama emergencia climática, cambios en la naturaleza y 2, lo que ahora se conoce como cambios en toda la dinámica naviera y de mercado en la actividad y del comercio naviero que se ha desplazado hacia Asia. Ninguna de esas 2 consideraciones están en nuestro esquema de concepción de desarrollo del canal para lo que desarrollamos o planteamos ese título 4. El propio doctor Vázquez le he escuchado decir que no está de acuerdo con que el título del canal cambie. Y yo estaría dispuesto a aceptar esa tesis si me garantizaran que alguien como él fuera su sucesor y así permanentemente. Pero no vamos a tener a un Ricaurte Vázquez siempre. ¿Quién nos da esa garantía? Por eso yo creo que hasta el título del canal debe ser cuestionado. Debe ser cuestionado cómo y quiénes se van a sentar en esa junta directiva ahora en adelante. ¿Qué garantías van a tener? ¿Cómo van a operar? ¿A quiénes van a representar? Todo eso merece un cuestionamiento serio de este país. Y si los ciudadanos no admitimos una responsabilidad,
si no se nos reconoce esa responsabilidad desde los grupos de poder político, jamás aprenderemos a administrarnos. La experiencia que ha vivido el canal, que es asumir una responsabilidad sobre un recurso que tenía el poder más grande del mundo, no nos la queremos conceder nosotros como nación para nuestros propios intereses, más allá del canal. Mira el debate que se dio con el nombramiento de Jorge González, que sale del Ejecutivo para la Junta Directiva de la Autoridad del Canal. Y hay eso nada más. Ese Pero es que botoncito. además no aporta nada. Y hay, de experiencia y hay al un, canal. y hay un recurso en la Corte Suprema de Justicia por ese nombramiento. Ese botón. Entonces hay cosas que arreglar en ese título cuarto. Hay muchas cosas que arreglar, pero no lo queremos tocar porque nos da garantía. Bueno, que me dé la garantía de que en lo sucesivo tendremos a alguien como Ricardo Ortega Vázquez y yo con eso duermo tranquilo. Pero ¿quién me va a dar esa garantía? ¿Qué oráculo de Delfos tengo que ir a visitar para saberlo? Hay una diferencia cualitativa significativa. ¿Por qué una constituyente y no una reforma constitucional? Perdón, hay varias, pero quiero referirme a una en particular. Y es que, en términos cualitativos, una reforma constitucional pone a los ciudadanos al final del proceso. Una constituyente pone a los ciudadanos al principio del proceso. Y los panameños tenemos la obligación, como individuos y como colectividad, como grupos de intereses, porque todos pertenecemos a grupos de intereses, todos. Pero primero como individuos, luego como grupos de intereses y luego como colectividad política, como ese constructo que se llama nación, de asumir responsabilidades y de tener una identidad propia. Y lo debemos hacer desde el momento desde el momento uno. No decidir si nos gustó o estamos de acuerdo o en desacuerdo con toda la discusión que legítimamente haya podido hacer o una concertación nacional o un PNUD. No, los ciudadanos tienen que estar desde el día 1 y solamente lo pueden hacer si eligen a sus representantes. Pero hasta esa extorsión escuché en la discusión. Lo que pasa es que los partidos políticos están dispuestos a echar a andar a sus representantes para que se reproduzca en una constituyente el modelo distorsionado de eso. Eso es una extorsión política. ¿Por qué? Porque el votante panameño perfectamente puede evitar ese riesgo. Y por eso es una equivocación, y por eso es un posible riesgo, igual que de concertación, la participación del PNUD. Porque el PNUD debimos haberlo convocado para enfrentar cómo vamos a desarrollar una constituyente. Al final y al cabo, el PNUD ahora tiene la responsabilidad de ver cómo vamos a reformar la Constitución. Sigue siendo el planteamiento, la premisa mayor, la reforma constitucional. Bueno. O al final del camino es una reforma. Sí. O es otra cosa. Es una reforma, Álvaro, si me permites. Pero nada más quiero terminar. Al final del camino, al final del camino es una reforma. Ahora, yo quisiera que ese aporte del PNUD pudiéramos aprovecharlo en función de la convocatoria de la nación para una constituyente, porque el PNUD ha demostrado que tiene esa capacidad, tiene esa experticia, tiene esa disposición. Entonces, nuevamente la discusión es, 1, la disyuntiva, reforma o constituyente, y 2, la herramienta. ¿Cómo vamos a utilizar la herramienta? ¿Es una buena herramienta la que tenemos? Sí. ¿De mayor envergadura? Sí. Por último, hay muchos otros puntos. El gobierno, que ha comprendido la necesidad de los cambios constitucionales, está dando señales de que no está copiando cómo se comporta la variable tiempo y se está comportando como si éste tuviera a su favor. Ya se nos han ido 6 meses en esto, que hubiéramos podido adelantar en un proceso constitucional que le brindase al Estado y al gobierno como parte del Estado la estabilidad que necesita. Sobre esto quiero hablar después. Vamos al cambio. Seguimos adelante, estamos en debate abierto. Complementar nada más una cosa sí, de lo que rapidito. dijo Danilo, es el sentido de pertenencia. El elemento fundamental, que es el elemento humano en el proceso que logra la constituyente, es el sentido de pertenencia, porque a nadie se le puede imponer que cumpla la Constitución. Es cuando el ciudadano desarrolla sentido de pertenencia con lo que se escribe y con lo que se plantea, que voluntariamente se somete a esa Constitución. Totalmente de acuerdo. El lunes el presidente fue contundente en 2 temas. Uno de ellos, reformas
que él prometió en campaña dirigidas exclusivamente a órganos judicial, legislativo y ejecutivo. Y lo otro, mirando a la representante del PNUD allí en la mesa, dijo, no quiero que se toquen temas que dividan a la familia panameña. Sí, yo creo que, mira, importante rescatar, y bueno, todo lo que se ha debatido aquí en la mesa es fundamental, porque esto demuestra específicamente cómo se siente la sociedad panameña. Tenemos diferentes criterios, diferentes puntos de vista, pero el concepto sigue siendo el mismo. La Constitución hay que modificarla. Si hay un proceso que sea reformatorio o hay un proceso que sea constituyente, ese es un debate que creo que ya lo hemos tenido amplio aquí en el país. El presidente fue muy enfático, obviamente, en la campaña electoral y lo ha seguido siendo y ha sido congruente, como bien lo ha mencionado Álvaro, en las decisiones que ha tomado durante los primeros 6 meses de gobierno. Y tenemos que tomar en cuenta algo. Vivimos en un país con una coyuntura muy particular ahora mismo. Estamos en momentos en donde vivimos una crisis desde un punto de vista en cuanto a la generación económica y al tema de las finanzas públicas. Hemos estado tomando ciertas acciones para poder reorganizar todo esto, y esto lo menciono al ser viceministro de Finanzas porque tengo que ser responsable desde esa perspectiva y comentarlo porque es una de las variables de las muchas que hay para efectos de tomar decisiones de este tipo. Entonces, para el presidente lo fundamental aquí es asumir responsabilidad. Como se ha mencionado aquí en la mesa, creo que eso es muy clave, y la responsabilidad ha asumido como una administración que ha tomado la decisión de dar un paso hacia adelante en la reforma constitucional que todos los panameños hemos requerido por tanto tiempo. Han habido administraciones y presidentes anteriores que se han comprometido, no solamente en campaña, sino también durante su mandato, en establecer pasos y nunca lo hicieron. Y este presidente tomó esa decisión en el momento en el que entramos y obviamente ha analizado todo el proceso de análisis y obviamente de consenso que había avanzado el diálogo por la concertación nacional, se procedió ante la Asamblea Nacional. Ahora, importante también tomar en cuenta algo. Hay que tener visión de Estado si uno tiene la responsabilidad de administrar la cosa pública como la tiene un presidente de la República, específicamente en el país centralizado en el que nosotros vivimos. Y eso es fundamental rescatarlo porque a través del diálogo, a través de escuchar las diferentes fuerzas vivas del país y la sociedad en general, el presidente tomó una decisión que creo que es importante. Es abstraerse del debate sobre específicamente las posiciones encontradas de diferentes sectores de la sociedad y determinar de que definitivamente nosotros teníamos que ampliar el contexto. Y creo que con la decisión que se ha tomado del cambio metodológico y la participación del PNUD, no estamos poniendo a la ciudadanía de último. De hecho, está participando desde el punto inicial en todas las mesas que va a tener este proceso de consulta ciudadana a nivel nacional. Y es importante recalcar que sí, hay un foco principal en la modificación de la Constitución Política de la República de Panamá, pero también se van a escuchar aspectos de políticas públicas que son, en últimas instancias, las necesidades de desarrollo que tenemos para efectos de poder romper esa sexta frontera que es la famosa desigualdad o la justicia social a la que el presidente siempre hace alusión. Y yo creo que eso también es fundamental rescatarlo porque, como siempre lo ha dicho, es el momento de unir fuerzas, es el momento de realmente tener un consenso y un debate a nivel nacional para que todos nos pongamos de acuerdo en cuanto al Panamá que queremos, por lo menos durante el siglo XXI, y el Panamá que nos va a permitir a nosotros, y vuelvo y reitero como viceministro de Finanzas, de parte del equipo de Economía y Finanzas del gobierno, en desarrollar de manera integral todas las áreas regionales. Entonces creo que el concepto, más allá de obviamente el equilibrio de poderes, que es fundamental y tal vez es uno de los principales escollos que tiene esta sociedad para poder desarrollarse de manera integral, tiene también que tocar necesariamente algunos aspectos, como en la mesa se ha mencionado, el tema de la educación puntualmente, el tema de la seguridad social. Seguramente se va a recoger mucha data y mucho análisis, información y posturas que muy probablemente van a ser encontradas en algunos casos sobre los aspectos que necesitamos desarrollar, no solamente desde un punto de vista constitucional, sino también a través de legislaciones especiales que nos permitan a nosotros dar ese paso hacia adelante de una mejor transformación de este país. El empoderamiento no solamente parte de la premisa de que el Estado haya asumido a través de la decisión del presidente junto con el Consejo de Gabinete de tomar este paso, sino también empoderar realmente a la sociedad. Porque al final es la sociedad panameña, como en toda sociedad organizada, todo Estado organizado, la que debe tomar el primer paso en cuanto a determinar en qué tipo de país quiere vivir y obviamente ser partícipe durante todo este proceso
para garantizar obviamente que el debate y el proceso en sí nos fortalezca y nos enriquezca a todos como nación, empoderarnos para que al final del día se tome una decisión que seguramente, y yo concuerdo 100% con el diputado Ávila en este sentido, cuando llegue allá, ellos van a revisar que se hayan tomado se hayan redactado y se hayan recogido todos los debates y los acuerdos y consensos que se han tomado a nivel nacional, y en efecto su responsabilidad va a ser la que la Constitución demanda: proceder con su aprobación en una primera y segunda legislatura, pero siempre tomando en cuenta las necesidades de esa sociedad y de ese pueblo que ya ellos representan, y que será transmitida a través de un documento preparado por panameños, para panameños, en el cual de manera, desde un punto de vista de marco logístico y de marco conceptual y procedimental, nos estará apoyando el PNUD. Y que solamente quiero recalcar algo que es interesante también para efectos del debate. El participante del PNUD que tenemos aquí al lado es panameño. Entonces, eso también nos da un ingrediente muy importante dentro de todo este concepto, y por supuesto que también nos empodera o los empodera a ellos de poder participar en pro de la defensa de los intereses de la ciudadanía panameña. Porque basta ya de tener estas discusiones en manifestaciones, que creo que son importantes, pero en las manifestaciones no reconocemos quiénes son los partícipes. Pueden haber personas que no tengan necesariamente la ciudadanía panameña, o personas que estén emitiendo conceptos que realmente no son quienes deberían estar empoderados mediante una reforma constitucional para efectos de buscar una solución inmediata y por supuesto que de mediano y largo plazo en el tema de planificación del Panamá en el cual nosotros todos queremos vivir. Un país donde la corrupción sea castigada es el país donde quieren vivir los panameños, y donde los corruptos no anden dándonos cátedras o lecciones de ética y moral a través de las redes sociales. Sí, por supuesto. Y mira, en vez de estar en la cárcel presos. Que yo creo que también es importante. Tomando decisiones, que es peor. También en por supuesto, públicos. y es importante recalcar eso, porque el presidente no necesitó una reforma constitucional para tomar la decisión que tomó. Pero la Constitución tiene que cerrar las brechas sobre el Procurador General de la Nación y los magistrados que estaban pendientes por mucho tiempo. Entonces yo creo que es importante recalcar eso, porque al final del día es un tema de voluntad, no solamente política, sino personal, y del compromiso que tenemos todos como con el país y como ciudadanos panameños de ¿La aportar lo Constitución mejor. puede prohibir que prescriban los delitos de corrupción, o ese es un tema penal? Es interesante debate. Eso debería ser un tema nada más de códigos, no de Exactamente. constitución. No, es un tema más adjetivo que sustantivo. O sea, es un tema de procedimiento. PNUD, ¿algo que decir? Porque Sí, estamos ya yo creo que- en los dos últimos bloques. Creo que para nosotros es importante que se resalte un tema que ha salido de la mesa y que sí es fundamental. El PNUD no reforma la Constitución de Panamá. El PNUD va a acompañar un proceso de consulta, de diálogo, de un proceso participativo, un proceso inclusivo, que tome en cuenta a todas las personas en el país, que tome en cuenta a todos los sectores, que tome en cuenta a todas las fuerzas vivas y a todas las organizaciones, que se entiendan representados en un espacio, una mesa de discusión que les permita conversar, que les permita discutir, que les permita aportar para esa construcción de lo que puede ser efectivamente un proceso de texto constitucional. Los temas que van a ser discutidos en esas mesas no van a surgir del PNUD, no van a surgir de la facilitación que va a hacer el PNUD, va a ser parte de lo que las propias mesas puedan ir sugiriendo, puedan ir aportando en el proceso y puedan ir discutiendo sobre viabilidad y sobre posibilidades de esos temas. Para nosotros, para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y así se lo hemos hecho saber al Ejecutivo en todas las discusiones, gracias a Dios hemos tenido mucha coincidencia en esas discusiones. Las personas están en el centro de la ecuación, las personas sí están siendo consideradas, pero además de ser consideradas, están en el centro de toda la ecuación que vamos a realizar sobre el proceso de diálogo. Tenemos que tener un proceso que centre y que reconozca la diversidad de las personas, que reconozca derechos humanos, que reconozca derecho a participar y que incluya a todos y a todas en todos los lugares del país. En esa dirección de temas que usted plantea, yo voy al grano. El temor que he visto en redes sociales y el debate que hay en este momento es por que se señala que la ONU y el PNUD tienen una agenda muy particular en el tema precisamente de derechos humanos relacionados con la familia, con la educación sexual y con todos estos temas, ¿no? ¿Ustedes van o pueden incluir esto dentro de la discusión? No podemos. Y de hecho, el mandato de PNUD es un mandato que
que toca el desarrollo social, toca el desarrollo económico, cultural y ambiental, más no el tema de familia. Nosotros como mandato no lo tenemos dentro de nuestro proceso, pero sí tenemos el tema de derechos humanos, como todas las agencias del sistema que centran su aproximación, su acompañamiento a los países en temas de derechos humanos. Sin embargo, como lo hemos confirmado antes, y es parte incluso del memorándum que se firmó el día lunes, el PNUD no entra a la sustantividad de los temas. Pero tampoco pueden evitar que vayan personas a defender o a cuestionar ese punto a la mesa. Eso será parte de la dinámica de la discusión. Lo que sí vamos a establecer son las reglas claras de participación para que todos y todas puedan ser escuchados en esas mesas territoriales y allí se tomará y la en la decisión. mesa nacional. Y será una parte de una decisión que partirá y que será establecida por los panameños y las panameñas que están en las mesas de discusión y no por el facilitador del proceso que es el PNUD. Leandro. Bueno, yo creo que enero debe venir con aires nuevos. Un inicio de un diálogo, como bien se ha dicho aquí, Y que no sean huracanados. en 15... Esos aires. Bueno, pues yo no hablaba de huracán, hablé de aire nuevo. Porque la cosa En no- 15 mesas, 5 de ellas que van a estar en las comarcas, las otras en las 10 provincias. Y yo lo que puedo recomendarle al PNUD, en base a mi experiencia, es armarse de mucha paciencia. Nosotros teníamos reuniones de 4 o 5 horas todos los días por más de 2 meses. Aquí alguien tocó el tema de la corrupción y preguntó si se podía incorporar a la Constitución. La licenciada Matilde dice, bueno, esto es de código. Propuestas como esa van a recibir muchísimas que no tienen rango constitucional, pero que la gente quiere meterla en la Constitución y no es posible. Por eso yo digo que hay que armarse mucha paciencia porque nosotros ya pasamos por toda esa experiencia. También te vas a encontrar con grupos que no tienen ningún interés en que nada cambie. Su meta es siempre llevar la contraria a todo lo que tenga que ver con la sociedad. Y yo digo, como señalando, bueno, si este proyecto fracasa, ¿qué pasa? Se queda la Constitución que está. Yo creo que la mayoría de los que estamos en esta mesa entendemos la necesidad de un cambio. ¿Ve? Pero esa no fue la propuesta del presidente Cortizo en campaña. Él dijo que si el proyecto no funcionaba por la Llamaba a la reforma, constituyente. llamaba a la constituyente. Yo no le estoy hablando en este momento de la propuesta del presidente Cortizo, porque Pero ¿por qué asume que se va a quedar la constitución? no, te estoy haciendo un análisis de lo que puede pasar. O sea, primero te estoy diciendo que si todo esto que estamos haciendo fracasa, la constitución vigente, ¿cuál es? La que está. Para hacer lo que usted dice, que dijo el presidente Cortizo en campaña, entonces tenemos que irnos al artículo 314 de la Constitución, que es la constituyente paralela. Y usted sabe muy bien que ahí hay que ir a una elección donde se van a inscribir 3.000, 4.000 personas que quieren ser constituyentes para ser elegidos 60 panameños y panameñas. Y cuando usted revisa el artículo 314 y no hay ninguna otra norma, el artículo 314 dice, se eligen ellos son los que redactan la nueva constitución. No tiene que consultarle a ninguno de los que está aquí en esta mesa ni al pueblo panameño. Es lo que ellos hagan. Ahora, ¿quiénes serían esos 60 hombres y mujeres que van a redactar esa constitución? Yo no sé. Ahí entonces hay riesgos, ¿verdad? Entonces yo creo que se debe aprovechar la oportunidad de que en una mesa o en muchas mesas los panameños nos podamos poner de acuerdo y tener un texto que sea beneficio para Es todos. el mismo riesgo Porque que lo que te tenemos cada preocupa- 5 años cuando vamos a la porque, urna a porque votar. lo que te preocupa a ti, Álvaro. Y además, allí asumimos. precisamente el PNUD nos podía ayudar muchísimo ayudándonos en la convocatoria del país para la Y constituyente. hay un elemento adicional que en esta mesa se ha dado por fuera. Por eso yo me armé de mucha paciencia y recorrí todo el país y fue excelente, porque aprendí muchísimo. Es que al final de todos estos procesos, váyase por el artículo 313, numeral 2, o vayámonos por el 314, constituyente paralela. El soberano al final del camino es el que va a decir sí o no. Ahora bien, pienso que en una estrategia que tiene el Tribunal Electoral puede ser interesante, porque ya no va a ser un simple sí o un simple no sobre todo. Va a haber ejes temáticos que van a estar agrupados, en donde el panameño va a poder decir sí o no sobre ese eje. Y siempre lo he dicho, si son 7 o 8 ejes o 7 o 8 preguntas y el panameño vota que sí en 5, eso sería lo que se reforma. Las otras 3 no quedan. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que el pueblo panameño es sabio. Mira, ya el pueblo panameño sabe votar. El pueblo panameño sabe votar. Ya ese no es el pueblo panameño de hace 20 años. Así que en ese tema, la mayoría, y reitero la encuesta que vi, 86% de los panameños sí dice que quieren un cambio constitucional.
que no le gustaba cómo se estaba haciendo o que la asamblea no está legitimizada. Bueno, ahora hay un nuevo elemento, se está introduciendo un sistema donde va a haber un moderador, que es lo que yo entiendo que va a ser el PNUD, y va a recoger toda la información que pueda recoger y le va a decir a los panameños, aquí está, ¿ves? Tomen ahora ustedes decisiones. O sea, tiene que ir eso a la asamblea, y yo creo que la asamblea, después de la experiencia que ha vivido en estos últimos meses con todas las protestas y todas las cosas, yo sé que muchos diputados ya han comprendido la necesidad del cambio que se tiene que dar, y eso puede facilitar mucho más las cosas. Pero reitero, pasa por el PNUD, pasa por la asamblea, y al final es el soberano el que va a determinar qué pasa. El día del evento en presidencia vi al presidente de Cambio Democrático, al presidente de la Alianza, al presidente del Molirena y al presidente del Partido Popular. No vi al presidente del panameñismo ni al presidente del PRD. Bueno, pero ya habían tenido una reunión previa, habían participado, pero yo quiero, porque a mí me molesta... ¿El partido está de acuerdo con esto a nivel del CEN? Yo no puedo hablar por el CEN ahora mismo porque no me he reunido con ellos, pero mientras nosotros estamos hablando de todo esto, Álvaro, allá afuera, este no es el problema del panameño común. Allá afuera es el problema del desempleo, inseguridad, la inseguridad ciudadana, la salud, la medicina cara, que en eso también tenemos que enfocarnos para resolverlo, porque en la Constitución no vamos a resolver todos los problemas de los panameños. Eso debemos tener claridad sobre eso. Pero estos temas que yo te he mencionado es lo que le preocupa al panameño de a pie. Bueno, pero ¿verdad? sacar el debate de la Asamblea implica que ustedes se puedan enfocar inmediatamente en hacer temas, las reformas estructurales que se necesitan para eso. El problema de... Y ahora no tienen excusa para no dedicarse de lleno a eso. El problema de los temas que le he planteado, el empleo, la salud, la inseguridad ciudadana, son políticas públicas que la debe desarrollar el órgano ejecutivo. Nosotros en la Asamblea estamos dispuestos a colaborar con todo lo que podamos. Pero hay algunas distorsiones estructurales que usted sabe bien que se ha intentado desde que yo estaba ahí, antes otros lo hemos intentado para romper algunas mafias que controlan poderes. ¿Usted cree que yo de un plumazo, de una sola ley, no quisiera arreglar el problema de los medicamentos? Porque para mí no es aceptable que en este país la medicina cueste 5 y 10 veces. Comiencen a proponerlo para que se debata. Sabe que es una política pública que depende del órgano ejecutivo. Ahí el presidente Cortizo dijo que iba a trabajar duro en ese tema. Bueno, nosotros estamos esperando las legislaciones en la Asamblea que nos lleven a eso. Una simple ley que están atrasados y que hace rato hubiera debatir. Tienen un atraso de más de 10 años. Contrataciones públicas. Entremos a contrataciones públicas, que eso tiene que componerse. Usted sabe muy bien que ahí hay distorsiones fundamentales. La estamos viviendo todos los días con la cosa que se da. ¿Usted iba a decir algo? Sí, hay dos temas que quiero aprovechar la participación del diputado para aclarar y para enfatizar. Uno, el diseño metodológico que se ha hecho prevé un mecanismo para aprovechar y canalizar todas esas aportaciones que las mesas territoriales y la mesa nacional vaya a hacer, que no son parte de lo que debe, digamos, contenerse dentro de la Constitución, pero que sí son insumos de política pública, son insumos de modificaciones legales. Incluso a ese nivel lo prevé el mecanismo. Y lo segundo es que también implica el proceso de comunicación previo un proceso de información a la ciudadanía, información al pueblo sobre qué es una constitución, qué debe ser parte de una constitución y qué debe ser parte quizás de un nivel por debajo en esa pirámide. Esa parte es fundamental porque quizás ese 86% de los ciudadanos y las ciudadanas que dicen que quieren reformas constitucionales quizás no están claras sobre qué significa la reforma constitucional o la creación de una constitución nueva. ¿Dónde está la necesidad del Estado de modificar su pacto o su contrato social? Entonces, es importante, uno, el proceso de comunicación y segundo, que va a haber mecanismos para aprovechar toda la información que surja de las mesas, que sea posible ser utilizada como parte de política pública. Cambio. Bien, seguimos adelante, Ana Matilde Gómez. Sí, bueno, yo creo que hay una gran falacia en la democracia cuando se pretende que cuando hay democracia no hay conflicto social. Y yo creo que eso es un gran error. Y el proceso de reforma o el proceso de debate, el proceso amplio de consultas y diálogo nacional, diálogo para el desarrollo, el diálogo, no necesariamente tiene que llevar a consensos. El único consenso que sí es necesario rápidamente establecer es saber en qué cosas nunca nos vamos a poner de acuerdo. Porque en una sociedad tiene que haber elementos que son distintos. Y la diversidad es parte de la sociedad. Y ese es un consenso que hay que llegar. En este tema no vamos a estar de acuerdo, va a haber esta y esta polarización. Y eso es importante establecerlo y no tenerle miedo al conflicto social, porque si no se atiende el conflicto, se terminan en crisis. El conflicto social es parte de la sociedad. Es parte de la sociedad. Porque
es la dinámica de los cuerpos funcionando. O sea, el movimiento genera fricción. Así que cada vez que hay una sociedad que se mueve porque evoluciona, tiene que haber una fricción necesaria entre los cuerpos y ahí puede generarse conflicto. Lo que hay es que capitalizar ese conflicto para saber que tenemos metas claras, tenemos convicciones firmes, y el que tiene sus convicciones firmes no tiene que tener problema en enfrentarse a alguien que es asincrónico o que tiene un debate, un discurso totalmente distinto. Y es que la reforma estructural es necesaria para dos cosas fundamentales. Uno, el sistema de representación. Es fundamental porque ahí están una de las grandes desigualdades y distorsiones del sistema. Y el otro, la distribución y el ejercicio del poder. Y en ese mecanismo de elección y de representación, como lo hemos tenido hasta ahora que no funciona, es necesario que venga la verdadera inclusión de la mujer en el desarrollo nacional. Una participación sustantiva y no solamente adjetiva de cumplir con que tengo 3, 4 mujeres en el gabinete, ¿sí? Para que realmente vayamos hacia el desarrollo. Necesitamos reforma estructural para instituciones fuertes. Necesitamos políticas públicas que generen planes, programas y actividades que obedezcan a una visión de Estado, o sea, una visión hacia dónde va el país. Lo que se necesita en una programación estratégica, una proyección de 5, 10, 20, hasta 30 años, si eso es posible. Tenemos necesarios mecanismos de participación ciudadana, pero para cumplir con ese mandato de la Carta Democrática realmente, necesitamos establecer en la Constitución herramientas que permitan que el ciudadano no sea descalificado porque no es un servidor público o porque no está en un partido político, entonces no puede opinar o no puede participar. No, el ciudadano, el Estado, tiene la obligación de establecer en su Carta Fundamental la herramienta, el mecanismo a través del cual el ciudadano puede impactar políticas públicas. Esas políticas que estamos hablando que son necesarias en la reforma estructural. Y definitivamente necesitamos debatir sobre la distribución justa de la riqueza. Porque en el país sí hay generación de riqueza, pero hay una pésima distribución. Hay un sistema tributario que es totalmente regresivo, hay un sistema que no se ha revisado, hay un modelo que hay que tocar, aunque le duela a quien le duela, y no me gusta mucho esa expresión, pero hay gente que le molesta y le incomoda porque son los que han estado históricamente cómodos con el sistema expoliador, explotador, el sistema extractivo. Nosotros necesitamos debatir, o sea, como territorio, ¿en qué nos vamos a poner de acuerdo? ¿Vamos a seguir con el tema de las minas o no? Nosotros vamos a seguir dándole la espalda al tema del calentamiento global y sus manifestaciones de cambio climático con todo un país que es pura costa. Una cantidad de poblaciones que van a ser inundadas por el aumento del nivel de los mares, que van a cambiar sus sistemas de vida por el calentamiento de los mares, ya no van a poder vivir de la pesca. O sea, todo eso tenemos que sentarnos a debatirlo si realmente nosotros queremos rescatar la sociedad. Y finalmente lo que diría es que es un absurdo pretender que aunque la convocatoria sea desde el presidente y haya sido una oferta electoral, él pueda condicionar lo que se va a debatir. Es absurdo pensar que se le pueden imponer límites a la reforma y es absurdo pensar que una vez que el proceso arranca, no se puede evitar que haya temas en conflicto que salgan al debate. Eso sería una ingenuidad política tremenda y no preverlo puede dar al traste con la metodología que se plantea. Bruno. Sí, mira, nosotros desde la Concertación Nacional y un poco retomando las palabras de la señora decana, es fundamental. Una de las primeras cosas que nosotros hicimos para poder avanzar durante 9 meses que se dialogó el proceso de fortalecimiento institucional, de ese aporte que hicieron los 23 sectores de la concertación, los primeros acuerdos fueron en qué no íbamos nosotros a avanzar. Y uno de los primeros grandes acuerdos fue la forma. La clase política tenía que ponerse de acuerdo cuál iba a ser la forma del mecanismo de reforma o de cambio constitucional, y ese fue el gran acuerdo, y eso fue lo que nos permitió que las clases obreras y trabajadoras del país estuvieran del día 1 hasta el último día haciendo los aportes y trabajando, con su perfecto disenso al final, que preferían que fuese una constituyente. En ese mismo sentido, nosotros lo que sí también nos logramos poner de acuerdo, y ahí sí tengo que mencionarlo a las razones, que nosotros todavía sentíamos que Panamá, durante los últimos 20 años, que ha hecho avances sustantivos en ese desarrollo económico que hemos logrado a través del rescate del Canal de Panamá, sí nos pusimos de acuerdo que el título del canal no lo abriríamos
no porque considerábamos que no habían aspectos importantes de modificación en él, sino que quizás todavía en el debate nacional, en el momento en el que nos encontrábamos, y además voy a aseverar lo siguiente, porque teníamos más de 2 décadas que no activábamos un mecanismo de reformas constitucionales a través de este articulado del 313, artículo 2 de la Constitución. Por lo tanto, hay toda una generación de panameños que no ha sido incluida y que no ha participado, y que, en efecto, el proceso que se instauraba para la reforma constitucional era fundamental incluso para poder generar esa nueva ciudadanía dentro de este proceso que hoy se amplía y que nosotros lo vemos con muy buenos ojos. Adicionalmente, uno de los grandes objetivos es no tener una constitución reglamentaria, una constitución, ese fue uno de los otros grandes conclusiones, porque definitivamente entonces ataríamos todo y todo se volvería inconstitucional. Y miren, y el punto fundamental es devolverle la credibilidad y volverle la confianza a los 3 órganos del Estado. Creo que ese es el mensaje fundamental. El órgano ejecutivo lo está haciendo, creo que la ampliación de este diálogo lo está haciendo. Y miren, ahí hay un detalle que nosotros nos pusimos de acuerdo, es que también queríamos que la Constitución y la modificación y fortalecimiento de los 3 órganos del Estado no fuese punitiva, reactiva, sino que tuviéramos una Constitución y que la reforma fuera preventiva. Nosotros necesitamos empezar a ver los mecanismos de solución del país desde un objetivo y desde un punto de vista preventivo. Los panameños tenemos la capacidad de sentarnos a dialogar, pero también tenemos la capacidad de hacer estudios prospectivos, de ver y poder analizar el futuro del país y el futuro del país y dimensionar el futuro del país que queremos. Y dentro de esa lógica es a través de la prevención que nosotros lograremos dar estabilidad, paz, tranquilidad para ese plan de desarrollo país que tanto requerimos. Y en ese sentido nosotros hemos visto con muy buenos ojos que incluso esa lógica como la concertación nacional ha trabajado en materia de qué era fundamental para los cambios de constitución y qué era lo que se tenía que hacer a través de reformas de códigos y de leyes, creo que se está imprimiendo en el trabajo ahora que el órgano ejecutivo le está dando a las Naciones Unidas para que facilite. Y desde esa lógica la concertación nacional seguirá trabajando decididamente. ¿Por qué? Porque uno de los tantos temas que nosotros trabajamos dentro de los últimos 14 años es el tema de modernización institucional. Ese es uno de los trabajos que estamos haciendo, que en estos momentos es fundamental y seguiremos haciendo todos los aportes que tengamos que hacer los 23 sectores que conformamos a la concertación. Pero nosotros estamos enfocados en una política de desarrollo preventiva para casualmente en el tema de salud, en el tema de educación que se ha tocado y en el tema del desarrollo del país que nosotros queremos. Nosotros estamos trabajando también en ese gran tema de equilibrar el desarrollo social, ese desarrollo territorial del país, pero sobre todo con acciones preventivas que nos permitan de una u otra forma ir generando las políticas públicas. Este diálogo, que incluirá casualmente la detección de políticas públicas, es fundamental para el país. Este ejercicio, que la última vez que se realizó fue casualmente con los grandes acuerdos de concertación nacional. Y por eso yo les pudiese decir perfectamente, conozco la metodología que Naciones Unidas va a utilizar en estos momentos. Miren, se va a convocar y durante 4 o 5 meses se dará claramente la detección de todos los actores que puedan tener interés de participar y los que no tienen y que tienen alguna posición encontrada, también se les llamará a este gran diálogo. Se estructurará probablemente más de 2.000 instituciones, 2.000 personas a nivel comarcal y a nivel provincial, porque así fue el diálogo de concertación nacional. Pero ahí no se quedará. Todos ellos tendrán una representación provincial o comarcal dentro de esta mesa grande, que será la Mesa Nacional de Diálogo, y a donde esta mesa también podrá consultar, además de la facilitación, que no sé los números en estos momentos, pero recuerdo específicamente que cuando nosotros estuvimos trabajando en toda esta metodología, tuvimos facilitación por parte del PNUD de más de 300 facilitadores a nivel nacional, y creo que en este ejercicio quizás sea hasta más facilitadores que tendrán que tener para poder articular este trabajo. Pero adicionalmente a eso, una de las cosas que le dio garantía, además de esos grandes plenarios en la mesa de diálogo donde se construye el proyecto de reforma constitucional, es que tendrás también 2 elementos adicionales. Una, que son los organismos expertos, que serán en este caso, y como se ha hecho con el Pacto por Estado y por la Justicia, bien determinado, con una metodología bien clara, bien definida de perfiles de ciudadanos que quieran participar, y tendrás adicionalmente una gran mesa
de grandes dirigentes nacionales, de todos los sectores, que será garante y observadora de todo el proceso. Y creo que eso le va a garantizar paz y tranquilidad. Y sobre todo que este proceso venga acompañado a lo largo de todo el 2020 y el 2021 de un gran proceso de comunicación. Quizás esa herramienta de streaming con CERTV no la tuvimos nosotros previamente. Creo que es un gran avance, creo que es ese gran avance incluso que la Asamblea Nacional de Diputados nos ha dado durante los últimos años, que tiene un canal permanente donde emite todo lo que se construye y todo lo que se haga. Pero miren, yo quiero dejar un mensaje claro. El 2020 va a ser el año de la construcción de un mecanismo de diálogo que permitirá a todos los panameños sentirse partícipes, que está construyendo ese plan de desarrollo país que el país requiere. Y que sí, vamos a empezar con el tema de reformas constitucionales, pero que nos derivará en seguir profundizando esa agenda de desarrollo nacional que el país necesita para los próximos 20, 30 años. Es un elemento constructivo fundamental, porque va a estar la clase política, la clase empresarial, la clase obrera, trabajadora, el ciudadano, las comarcas y todos los sectores que de una u otra forma representan las puertas vivas. Yo creo que el ejercicio, ese proceso, nos dará a todos los panameños mucha tranquilidad. Y esa tranquilidad será tan beneficiosa para el país, porque estoy seguro que hacia el 2021 podremos tener la activación económica que también los panameños están demandando en estos momentos. Danilo. Ese desarrollo que todo el país quiere. Creo que, o estimo, que partimos de premisas no realistas. Y son injustas porque la realidad acredita que somos capaces de hacer cosas. Muchos de los argumentos en contra de la convocatoria a una constituyente se parecen a los argumentos que estaban en contra de la reversión del canal a Panamá. No somos capaces de hacer un proceso ordenado, vamos a destruir ese canal, vamos a llegar a un caos económico. O sea, todos vinculados a la incapacidad que como nación, como Estado, como sociedad, nosotros podíamos lucir o hacer gala de ellas. Y ahí está la realidad. Hemos sido capaces de hacer por encima de las expectativas las cosas. 2. Otra premisa equivocada es creer que una convocatoria a una constituyente se traduce en desasosiego económico, las circunstancias no acompañan. Si uno hace una revisión histórica, no hay un solo cambio constitucional, vía constituyente, que se haya hecho en este país, que no haya sido precedida de una crisis. Lo digo con conocimiento de causa, presenté una conferencia donde argumenté eso bien. Todos los procesos constitucionales han sido precedidos de profunda crisis, comenzando con el primero en 1904. Veníamos de la peor situación económica de la historia de esta república hasta el día de hoy, la guerra de los 2000 días. El país estaba destruido. Empezábamos a hacer república. Exacto, y construimos una república. Hicimos una constitución en las peores circunstancias. Hasta la última del 72, el golpe de Estado se da en una circunstancia donde la nación estaba hecha hilacha. Los grupos de poder se habían entrado a piñazos y habían destruido la capacidad de gobernanza de este país, de gobernabilidad y de gobernanza. Y se habían dado las contradicciones más impresionantes. Enemigos históricos acérrimos se habían constituido en aliados con tal de evitar cambios en el planteamiento de una redistribución de la riqueza. Porque eso fue lo que en el fondo impidió la llegada de David Zamudio Ávila al poder. El haber cargado con la múscula de ser el proponente de una reforma tributaria, que su propio partido, un importante sector de su propio partido, prefirió rechazarlo para apoyar la candidatura del doctor Arnulfo Arias en el 68. O sea, cuando tú estudias la historia de este país, no es cierto el argumento de que las constituyentes generan desasosiego económico. Todo lo contrario, después de las propuestas constitucionales viene el periodo de estabilidad. Y este país tiene que leer los signos de los tiempos. Y los signos de los tiempos internos y externos no son favorables ni para la estabilidad del gobierno ni para la estabilidad de la nación. Este diciembre ha sido icónico. La cifra ayer de 2 médicos enfermos de tuberculosis, porque hemos llegado en un año a 1.400 casos nuevos de tuberculosis. Señores, la tuberculosis es un indicador de pobreza a escala mundial. Es tal vez el indicador más fiel de pobreza. Y un retroceso, nos enrostra Las cifras que han salido publicadas sobre la debacle educativa en la que hemos estado involucrados durante un par de décadas. La inseguridad. Son terribles. Los femicidios. No hablemos de los homicidios y femicidios. Las cifras que han salido
con respecto a la economía. Aquí está la autoridad en la materia, docente en su exposición. Pero los números están allí. Tenemos un desequilibrio fiscal, tenemos un desempleo, tenemos una caída de la inversión. Es decir, los signos de los tiempos están allí. Son los mismos signos que han precedido todas las condiciones de caos en las que han estado nuestro vecindario. Son los mismos signos. Si no los sabemos leer, después no nos arrepintamos de la sorpresa que tengamos. Aprovechemos, aplaudo la introducción, la llegada del PNUD, creo que lo debemos utilizar para cómo enrumbar un proceso constituyente, porque no tenemos escrito ese manual, no lo tenemos escrito. Creo que estamos utilizando la herramienta en una circunstancia no adecuada, pero no descarto la participación del PNUD para nada. Creo que es una buena herramienta para una circunstancia mucho más abarcadora en profundidad y en extensión. Gracias, señores, por estar aquí con nosotros en el día de hoy haciendo docencia sobre la decisión del presidente de la República, Laurentino Cortizo, de solicitar a la Asamblea Nacional de Diputados el retiro de las reformas constitucionales. Feliz año para todos. Bendiciones.